Bien, mis apreciados, es un gozo grande para mí verdaderamente volver a poder estar delante de esta pantalla para hablar la palabra del Señor. ¿Sí? Es un gozo grande que le doy gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, porque solo por ellos es que puedo estar nuevamente delante de esta pantalla. Vamos a trazar la palabra del Señor hoy y vamos a estudiar Ezequiel capítulo 9, versículo del 1 al 6. ¿Sí? Pero antes de doblar nuestras rodillas para tomar la oración, para pedir la bendición y la dirección de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, vamos a cantar un hermoso himno. No se fijen en la melodía o en la voz, sino fíjese es en las promesas que tiene este precioso himno, o estas promesas que el Señor nos ha dejado a través de este maravilloso himno. La venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. No queda mucho tiempo. La sierva del Señor dice que ya es casi demasiado tarde para prepararnos, pero el Señor nos tiene todavía con vida para poder luchar contra el pecado, ¿sí? Pero debemos de permitirle a Él que more en nosotros, porque Él es el único que puede apartarnos del pecado. Vamos a cantar este hermoso himno. Sé fiel siempre, hermano. Sé fiel siempre, hermano, Jesús volverá. La espera se acerca al final. Muy pronto estarás junto a Él más allá, cantando su himno triunfal. Hermano, sé fiel, permanece leal al Hijo de Dios que mostró profundo, infinito amor sin igual. Murió y el rescate pagó. Sé fiel siempre, hermano, la santa ciudad que Cristo nos fue a preparar. Portales de perla abrirá en verdad, con júbilo de par en par. Entonces sé fiel, poco resta aquí de tanta amargura y dolor. La noche oscura de pena se irá, vendrá la mañana de luz. Sé fiel siempre, hermano, que la eternidad tendrás tras luchar y vencer. Entonces el gozo tu llanto echará, corona de gloria tendrás. Hermano, sé fiel, pronto escucharás al buen Salvador pronunciar. Muy bien, siervo fiel, es la hora de entrar al gozo eternal del Señor. Amén. Vamos a tomar una palabra de oración. Maravilloso Padre que estás en las alturas de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, nos presentamos en esta hora para darte las gracias por su grande amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Vamos a abrir tu palabra en esta hora, Padre, pero antes de abrirla, te pedimos que nos des tu dirección, que tu presencia y la presencia de tu amado Hijo esté en este momento conmigo y con cada una de las personas que llegan a ver este mensaje. Vamos a hablar sobre la purificación de la iglesia, esa purificación que tú vas a hacer antes de que la ley dominical sea establecida y que el pueblo adventista del séptimo día hoy debe de saber, porque debemos prepararnos para ese evento. Es el evento que marcará
que ha comenzado el juicio de los vivos, porque ese juicio se dictará directamente aquí en la tierra, y es con lo que vamos a estudiar hoy, Ezequiel capítulo 9, versículo del 1 al 6. Pedimos tu presencia, pedimos que me des sabiduría, palabras claras, y a los que llegan a ver este mensaje, que les des la sabiduría y el discernimiento para comprender el mensaje. Y entonces hagamos la preparación correspondiente que tú deseas que tu pueblo esté viviendo en santidad en aquel momento. Esto te lo pedimos, Padre, y te lo imploramos, no habiendo méritos en nosotros porque no lo merecemos, pero sí en los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en este momento voy a dar una introducción primeramente para que sepamos de qué es lo que vamos a estudiar a través de la palabra del Señor. ¿Sí? En Ezequiel capítulo 9, versículo del 1 al 6, encontramos una matanza que se va a realizar en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo salga del santuario celestial, antes de que la ley dominical se rija en los Estados Unidos o empiece a regirse en los Estados Unidos. Nuestro Señor Jesucristo se va a levantar del santuario celestial, el lugar santísimo, y se va a dirigir a la tierra para dar el juicio a su pueblo. La iglesia o el pueblo adventista del séptimo día se le va a cerrar la puerta de la gracia primeramente, antes que al mundo que no conoce esta verdad que el Señor nos ha dado hoy al pueblo adventista. Muchos no lo creen, pero lamentablemente si no lo creemos, mis apreciados, vamos a perecer en aquel día por la espada de aquellos ángeles que van a realizar esta matanza. ¿Sí? Pero antes de ir a Ezequiel, vamos a leer en Segunda de Reyes, el capítulo 19, ¿sí? Y el versículo 35. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Vamos a ver una obra en este pasaje que el Señor realizó en un tiempo en que el pueblo de Judá estaba viviendo conforme a los mandamientos del Señor, ¿sí? Y había un pueblo que iba a ir a atacar al pueblo de Dios, pero Dios no lo permitió porque su pueblo estaba viviendo en armonía con sus hermosos preceptos, ¿sí? Y entonces fueron destruidos aquellos que iban a ir a atacar a su pueblo. Y vamos a ver, porque esto es literalmente lo que sucedió y literalmente va a suceder con el pueblo de Dios antes de que la ley dominical empiece a regir en los Estados Unidos. Dice el versículo 35, y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. ¿Quién hizo esa obra en una noche? Dice que el ángel de Jehová, ¿sí? El ángel de Jehová, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que hizo esta obra, esta matanza, a 185,000 de aquel pueblo que iba a ir a atacar al pueblo, a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios. Entonces, no nos creamos
de que el Señor no va a hacer esta obra, ¿sí? Por eso este pasaje lo puse como introducción, ¿sí? Porque vamos a ir ahora a Ezequiel el capítulo 9 para ver esa matanza que va a realizar el Señor en aquel entonces a través de 5 ángeles que están preparados, están listos para realizar esta obra, ¿sí? Vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9, el versículo 1. Comenzamos con el versículo número 1, ¿sí? Y hoy por hoy, el pueblo adventista, una gran mayoría, no cree en los escritos de la hermana Elena G. de White, que es la profeta que el Señor levantó para estos últimos tiempos para guiar a su pueblo. Muchos no creen ya en estos escritos. Entonces, como no creen en los escritos, vamos a ir solamente a la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿sí? A la Biblia. Solo Biblia, directamente la Biblia. Vamos a encontrar en el capítulo número 1, dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo. Pero el título del capítulo 9 dice: visión de la muerte de los culpables, ¿sí? Cuando dice culpables es porque tuvieron la luz, pero no vivieron conforme a esa luz, ¿sí? Entonces, por eso dice la muerte de los culpables. Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Entonces, los verdugos, cuando habla de verdugos, está hablando de lo más malo que puede haber, ¿cierto? Y cuando dice que trae en sus manos sus instrumentos para destruir, es porque viene a realizar una obra. Y es una obra de destrucción, una obra de muerte, ¿sí? Una obra de muerte. En el versículo 2 dice: y he aquí 6 varones. Pongámosle atención, vayamos a la Biblia, vayamos al capítulo 9 de Ezequiel y vamos a estudiar esto y vamos a ver esa obra que el Señor Jesucristo va a hacer con su pueblo, con el pueblo adventista del séptimo día, antes de que la ley dominical rija en los Estados Unidos de Norteamérica. Y he aquí que 6 varones, o sea, 6 ángeles, venían del camino de la puerta de arriba, o sea, ¿de dónde? Del cielo, ¿sí? Que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Así que, hermanos, y cada persona que escucha este mensaje, ¿sí? Vienen 6 varones, o sea, 6 ángeles para hacer una obra, para realizar una obra encargada por el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, un ángel viene con el tintero de escribano, que viene para sellar del pueblo adventista del séptimo día a 144,000 que estén viviendo en ese tiempo en santidad, ¿sí? Que estén viviendo conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, ¿sí? Del pueblo adventista, 144,000 serán los únicos que irán a ser sellados en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo, o en el día que nuestro Señor Jesucristo se levante del santuario celestial. Mejor dicho, más claro,
En estos momentos se está llevando a cabo en el cielo el juicio de los muertos a través de los libros que están en el cielo, y está el registro de cada uno de nosotros, de cada persona, desde que nació hasta en el momento en que vayan al descanso o hasta el momento en que estemos viviendo. ¿Sí? Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Vienen 6 varones, mis apreciados, o sea, 6 ángeles, y todos traen en su mano un instrumento, ¿sí? 5 traen instrumentos para destruir, y 1 trae el instrumento para sellar, ¿sí? Para sellar. Entonces, hermanos, vamos a hacer una cuenta, porque en los libros de la iglesia se registran 24 millones de adventistas registrados en los libros de la iglesia. 24 millones registrados en los libros de la iglesia. Pero en Apocalipsis encontramos que solamente 144,000 recibirán el sello del Dios vivo, hablando del pueblo adventista, ¿sí? Hablando del pueblo adventista, porque la humanidad que no tiene esta luz, ¿sí? De todas las denominaciones que hay afuera, católicos, evangélicos, pentecostales, de todas las denominaciones, va a salir una gran multitud. Pero como la puerta de la gracia se cierra primeramente para el pueblo adventista, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo viene a purificar la iglesia, en bien salga del santuario celestial, en bien termine el juicio de los vivos, del último, de los muertos, perdón, del último que murió, terminó el juicio, de inmediato nuestro Señor Jesucristo se dirige a la tierra, no en gloria y majestad o en las nubes a su plenitud no, viene a la iglesia, se dirige directamente a su pueblo, a la iglesia, para purificar a la iglesia, ¿sí? Para purificar a la iglesia, ¿sí? En estos momentos la iglesia es la que está haciendo un juicio, ¿sí? Lamentablemente, la iglesia no tiene autoridad para hacer juicios sobre ningún ser humano, sobre ninguna persona. El juicio lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy por hoy la iglesia se ha tomado el derecho de hacer juicio sobre aquellos que se levantan y predican la verdad presente para estos últimos tiempos. ¿Sí? Cuando se levanta un hermano y predica sobre la reforma pro salud, que se debe estar obedeciendo a la plenitud, ¿sí? Que el pueblo de Dios hoy debe estar viviendo la reforma pro salud, y predica ese tema, de inmediato la iglesia no lo vuelve a dejar predicar en el púlpito, ¿sí? Entonces, la iglesia se ha tomado un derecho que no le pertenece, pero el Señor es el que va a purificar a su iglesia, porque Él es el que conoce verdaderamente a cada persona, ¿sí? En el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, si no estoy mal, dice la palabra de Dios, dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Entonces, ¿delante de quién es que nosotros debemos de presentarnos aprobados? Es delante de Dios, no delante del pastor, delante del predicador, delante del anciano de iglesia o delante de la hermandad. No. Nosotros nos debemos de presentar es delante de Dios aprobados, porque el Señor es el único que nos puede aprobar, ¿sí?
Entonces, seguimos diciendo que vienen 6 ángeles, pero uno va a poner el sello en la frente de aquellos que gimen y claman, de aquellos que están viviendo una vida perfecta delante de Dios. Y quedan 5 ángeles, ¿sí? 5 ángeles. Vienen 6, pero si uno viene para poner el sello del Dios vivo, pues quedan 5 para destruir o para matar, ¿sí? Entonces, si hay 24 millones de adventistas registrados en los libros de la iglesia y solo 144,000 van a ser sellados, hagamos la cuenta, mis apreciados, ¿cuántas personas que profesan ser adventistas del séptimo día, pero que no estamos viviendo en ese tiempo? Si no estamos viviendo en ese tiempo, una vida perfecta delante del Señor, una vida perfecta sin mancha delante de Dios, entonces no vamos a tener el sello del ángel que viene poniendo el sello, sino que vamos a recibir es la espada de los 5 ángeles, la espada de los 5 ángeles. Bueno, se me perdió la calculadora para sacar la cuenta. No la encuentro, pero bueno, lo dejo para que cada uno haga esa cuenta, ¿sí? Para que cada quien haga esa cuenta. ¿Cuántos de aquellos que profesamos ser adventistas, pero que si no estamos viviendo en santidad, porque la palabra del Señor dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿sí? Entonces, si no estamos viviendo en esa santidad, vamos a ser cortados, vamos a ser muertos por aquellos 5 ángeles que quedaron. Y vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Dice el versículo 3, y la gloria de Dios y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. O sea, el Señor llamó al ángel que vienen 5, pero el Señor llamó solamente al que traía el tintero de escribano en la cintura para poner el sello, ¿sí? El versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces el Señor le encargó al ángel que traía el tintero de escribano que pasara, ¿sí?, por la ciudad, por Jerusalén, y le pusiera el sello a quienes, a aquellos que gimen y que claman delante de todas las abominaciones que se hacen tanto en la iglesia como en el mundo, ¿sí? Ese ángel entonces pasa y pone el sello sobre los que gimen y claman. Sabemos que gemir es orar, pedirle al Señor, clamarle al Señor que nos ayude para poder dar estos temas, que no nos dé miedo, que si nos han de echar de la iglesia, que nos echen, ¿sí? No nos debe de dar miedo porque estamos respaldados por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, cuando el Señor, estamos respaldados por el Señor, no debe de haber miedo de que nos echen de la iglesia, ¿sí? Entonces, gemir y clamar. Gemir es oración y clamar es hablarle
a la hermandad de lo que el Señor va a hacer. ¿Sí? Y a los otros dijo, oyéndolo yo. Entonces, aquí ya empieza, en el versículo 5, nos empieza a describir que de los otros, o sea, vienen 6 ángeles, pero el Señor le dijo a uno, llamó y le dijo, pone el sello a los que gimen y claman. Entonces quedan ¿cuántos ángeles? 5. 5 ángeles. Luego el Señor llama y a los otros, o sea, a los 5 que quedaron, dijo, oyéndolo yo, hablando de Ezequiel, ¿sí? Hablando de Ezequiel, oyéndolo yo, pasa por la ciudad en pos de él. Y matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Entonces, aquellos 5 ángeles que han quedado, el Señor les encargó, pasad por la ciudad y matad. No tengan ¿qué? Compasión ni misericordia. El Señor y nuestro Padre Celestial son de amor. Dios es un Dios de amor. Y nuestro Señor Jesucristo, igualmente que su Padre, nuestro Señor Jesucristo es también de amor. Tanto amor, tanto nos amó el Padre, que permitió que su Hijo viniera a este mundo para salvarnos. Y tanto nos amó nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, que se ofreció para venir a morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él. ¿Sí? Entonces, no tenga piedad ni misericordia. ¿Por qué viene sin piedad ni misericordia a hacer el juicio a su pueblo? El juicio se va a dirigir aquí en la tierra. El juicio se va a llevar a cabo aquí en la tierra del pueblo adventista del séptimo día. ¿Sí? Y vamos a ver de qué manera. En el versículo 6 encontramos, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Mis hermanos, o mis apreciados, porque esto es para toda la humanidad, especialmente es para el pueblo adventista hoy. Pero si alguno quiere ser parte del pueblo adventista, de los que no pertenecen al pueblo adventista hoy, y quieren hacer parte de los 144,000, porque los 144,000 sellados son directamente del pueblo adventista, adventistas del séptimo día, que estén viviendo en santidad en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo salga del santuario celestial y se dirija a la tierra a purificar a su iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que aquí hay cinco obras que van a hacer cada uno de aquellos ángeles. Tenemos en el versículo 6 que dice, matad a viejos, ¿sí? 1. A jóvenes, 2. A vírgenes, 3. A niños, 4. Y a mujeres, 5. Estas 5 clases de obras la van a realizar aquellos 5 ángeles. Un ángel va a matar a los viejos, ¿sí? Aquellas personas de edad, aquellos ancianos que decían ser adventistas del séptimo día, pero que andaban en fornicación, en adulterio, ¿sí? Que se echaban sus cervecitas escondidas de los hermanos, ¿sí? Y que hacían muchas cosas más.
a escondidas de la iglesia o de la hermandad, pero sabemos de que delante del Señor todo lo que hagamos, estemos donde estemos, es registrado. ¿Sí? Entonces todos aquellos ancianos que hacían todas estas maldades y que decían ser adventistas, van a ser cortados, va a ser cortado por un ángel. ¿Sí? Recordemos que vienen 5 para hacer la obra, la matanza. Y esa matanza se va a hacer literalmente. ¿Sí? Yo dije que no iba a hablar del espíritu de profecía de la hermana Elena G. de Huay, pero la hermana Elena G. de Huay dice que Ezequiel 9 se cumplirá literalmente. Como está escrito, se va a cumplir esa obra que el Señor Jesucristo va a hacer con su pueblo. Con su pueblo. ¿Sí? Entonces un ángel va a matar a los viejos. Otro ángel va a matar a los jóvenes. De igual manera como hizo con los ancianos, con los viejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes andaban de igual manera en adulterio, fornicación y todo lo que nos podamos imaginar. Porque dentro de nuestra amada iglesia se está viviendo todos estos pecados. Todos estos pecados se están viviendo dentro de nuestra amada iglesia. Lamentablemente. La iglesia adventista del séptimo día es el pueblo que Dios ha levantado para estos últimos tiempos, para que nos preparemos y para que preparemos el camino, para que preparemos el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que preparemos a la humanidad, ¿sí? Pero lamentablemente, lo digo con dolor en el corazón, de que su amada iglesia se está extraviando hoy, tanto, y nos estamos dejando guiar por mandamientos de hombres, y no por lo que dice la palabra del Señor. Entonces el segundo ángel va a matar a jóvenes, ¿sí? Ya sabemos, jóvenes, sean hombres, mujeres, ¿sí? Pero que estén practicando toda esta clase de pecados, ¿sí? Otro ángel va a matar a las vírgenes. Aquellas vírgenes que son vírgenes, pero que están viviendo una vida sin el Señor, están dentro de la iglesia, pero que están cometiendo otros pecados, ¿sí? Otros pecados, que no es fornicación ni adulterio, pero van también a ser muertas igualmente por aquel otro ángel. ¿Por qué? Porque no están viviendo en santidad, ¿sí? Entonces llevamos 3 ángeles y llevamos aquí 3 clases también de obra que van a realizar, ¿no? Otro ángel va a matar ¿a quiénes? A los niños. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué a los niños? A aquellos niños que hoy tienen razón de ser, que comprenden entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero que sus padres no los han enseñado a vivir verdaderamente una vida perfecta delante de Dios, ¿sí? Van a ser muertos también. Pero los culpables también van a ser ¿quiénes? Sus padres, por no haberlos educado verdaderamente, enseñándoles a respetar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esos niños también van a ser muertos por aquel otro ángel, ¿sí? Llevamos 4 ángeles y llevamos 4 obras, las cuales cada uno de ellos va a realizar, ¿sí? Y el quinto ángel dice que dará muerte a mujeres. O sea, aquellas mujeres que ya no son vírgenes, pero que son mujeres adultas, ¿sí? Pero que están viviendo de igual manera en adulterio, fornicación, ¿sí? Ese quinto ángel va a matar a aquellas mujeres que están viviendo en todos estos pecados. Pero el pueblo adventista del séptimo día hoy
no cree en esta obra que el Señor Jesucristo va a realizar antes de la ley dominical. El pueblo adventista hoy se está dejando creer de que debemos prepararnos es cuando la ley dominical se establezca en los Estados Unidos y empiece a regir. Cuando eso suceda, ya ha sido demasiado tarde, porque la iglesia del Señor o la iglesia adventista del séptimo día ha sido purificada ya, porque será purificada antes de la ley dominical. Porque en el momento que se establezca la ley dominical, de inmediato empiezan a caer las 7 postreras plagas a esta tierra. ¿Sí? Y cuando eso suceda, nuestro Señor Jesucristo ya ha tenido su pueblo sellado, o sea, aquellos 144,000 sellados de los adventistas. Y esos 144,000, con el derramamiento del Espíritu Santo en poder y gloria, reconociendo que el Espíritu Santo es Cristo en su divinidad. Es nuestro Señor Jesucristo en su divinidad, en aquella divinidad que existía con el Padre antes de que este mundo fuera creado. ¿Sí? Porque ¿cuál era ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas antes de este mundo ser ordenado? Era nuestro Señor Jesucristo, era el amado Hijo de Dios en su divinidad antes de venir a este mundo. Si no reconocemos quién es el Espíritu Santo, nunca el Espíritu Santo va a ser derramado sobre nosotros. Porque si no conocemos quién es, si creemos en una tercera persona, ¿sí?, que ese Espíritu Santo es una tercera persona, sencillamente no vamos a recibir el sello del Dios vivo. Solo aquellos que reconozcan a Cristo como su único Salvador, el amado Hijo de Dios, porque es que Cristo, o el Verbo que se hizo carne, es Hijo de Dios desde antes de venir a este mundo, desde antes de fundar este mundo, porque Él, el Hijo, el amado Hijo de Dios, fue el que creó, el que hizo este mundo, el que lo ordenó. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que Cristo o que el Hijo de Dios solamente fue Hijo de Dios cuando vino y nació de María? No, mis apreciados. El amado Hijo de Dios fue Hijo de Dios, o era Hijo de Dios desde antes de este mundo ser ordenado. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la matanza de Ezequiel 9. ¿Sí? Vemos la matanza de Ezequiel 9 que el Señor va a realizar antes de la ley dominical. Mis apreciados, cada uno de nuestros hermanos adventistas del séptimo día que lleguen a ver este tema, por favor, pidámosle al Señor que nos revele estas verdades, que nos dé la sabiduría para entender y para nosotros prepararnos, hacer la preparación que el Señor quiere que estemos viviendo en santidad en aquel momento. Vamos a tener una oración final para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que sea el que nos dé esa sabiduría. Maravilloso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, nuevamente nos presentamos delante de ti en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, para pedirte que por favor nos ayude a vivir conforme a tu palabra, para pedirle que cada persona que llegue a ver este mensaje, que verdaderamente doblemos rodillas ante ti, para que conforme a un corazón contrito, humillado, un corazón humilde,
nos presentemos delante de ti y tú puedas revelar estas verdades, porque es una verdad que se cumplirá en su pueblo, que tú la harás antes de la ley dominical. Por favor, danos esa sabiduría a cada uno para que podamos entender y que nos preparemos, pero que reconozcamos que Cristo, o el Verbo que se hizo carne, es ese Espíritu Santo, el cual mora en esta tierra en estos momentos con nosotros y es el que nos guía a toda la verdad. Si no lo reconocemos, no podremos recibir el sello, tu sello, amado Dios, el sello del Dios vivo. Ayúdanos. Todo esto te lo pido, Padre, te lo imploro, no habiendo méritos en nosotros y menos en mí porque no los merezco. Soy un pecador. Pero sí te lo pido en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo, de aquel que vino a este mundo, se hizo carne, murió y resucitó y está en el reino de los cielos, está intercediendo por nosotros y que va a venir un día para rescatarnos, un día muy cerca está, a las puertas. Es casi demasiado tarde para prepararnos, pero tú todavía nos das esa oportunidad. Gracias. En ese precioso y glorioso nombre te lo pedimos y te lo imploramos todo. Amén. Amén.